Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con la Red Mundial de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con William Cárdenas, a quien siempre contactamos con la idea de conocer lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo se han agudizado ciertos problemas, cómo no se han resuelto cosas que han sido denunciadas a lo largo del tiempo y que en plena campaña electoral se recrudecen por la actitud y la posición beligerante, contumaz, agresiva de parte de muchos funcionarios del régimen. No voy a mencionar uno en particular porque son muchos los que de alguna manera pues se salen de lo que son los cánones democráticos, inclusive instigando pues o dejando entrever que habría un baño de sangre. O sea, una campaña electoral muy atípica y yo no sé, o sea, cómo la puedes conceptuar tú, William, que en Europa has visto procesos electorales de mucha más magnitud en países con muchísima más población y sin embargo las cosas se dirimen de manera racional, mal que bien, pero aquí pareciera que estamos en un ambiente pues sumamente primitivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es la conducta más que todo del lado del régimen, porque la oposición logró aglutinar voluntades, presentar una fórmula donde sus protagonistas de alguna manera intentan mostrarse conciliadores, bien intencionados, eh, con el fundamento de procurar la paz, la restitución de las instituciones. Entonces, frente a ese panorama, quiero que me des una valoración de lo que tú a distancia estás viendo allí para entrar luego en otros temas un poquito más cercanos a la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por permitirme conversar sobre estos temas tan importantes y poder trasladarlos a las personas que te siguen, ¿no? Lo defines perfectamente, José Antonio. En muchísimos años, no solo en la historia del continente americano, también en la historia del continente europeo, no se producía una situación tan dramática como a la que nos estamos enfrentando desde el punto de vista político en Venezuela. Mira, este es un momento muy, muy delicado donde la invitación normal sería a mantener la calma, la serenidad, a no caer en las provocaciones que la organización criminal que usurpa los poderes públicos en Venezuela está produciendo y a tratar de esperar que ese trabajo maravilloso, extraordinario que ha realizado María Corina Machado tenga un final feliz. Yo creo que eso es lo que esperamos todos y lo que deseamos. Ahora bien, en este contexto que hablabas antes de atavismo, o sea, es que en 200 años jamás Venezuela había enfrentado una situación como la que está viviendo ahorita. Y eso nos obliga a hacer una invitación, ¿no? Una invitación seria, serena, pausada a los factores involucrados, sobre todo desde el punto de vista institucional, con este proceso electoral. Mira, particularmente, José Antonio, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas no pueden seguir conectando, cooperando y respaldando a una organización criminal que está señalada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad contra una parte de la población venezolana. Los crímenes de lesa humanidad obedecen a políticas de Estado que se han puesto en marcha para causar lo que han causado: asesinatos, persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones,
exterminio, desplazamiento forzoso, o sea, todo de lo que hemos hablado durante mucho tiempo nosotros. Entonces, es necesario hacer una invitación a esas Fuerzas Armadas. Mira, se peca en el Estatuto de Roma, no solo se delinque y se violentan las disposiciones del Estatuto por acción, también se incurre en complicidad, en colaboración, en cooperación, simplemente por omisión. Entonces, yo creo que ya es momento de producir una reacción inteligente, madura y sólida de las Fuerzas Armadas en respaldo al pueblo al que deberían servir. Por otro lado, también, no solo las Fuerzas Armadas, ¿no? Los miembros del Consejo Nacional Electoral. Las Fuerzas Armadas son la fuente de poder, pero los miembros de las cabezas del Consejo Nacional Electoral son los que legitiman de alguna manera los resultados o al revés, dan los resultados que legitiman, entre comillas, El a un pueblo, régimen, el pueblo es quien legitimaría. claro, pero que legitiman a un régimen criminal. Entonces, ellos igualmente quedarían comprometidos en su responsabilidad penal ante la Exacto. Corte Penal Internacional, porque Exacto. es que existe ya el criterio en la Corte Penal Internacional de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, esos rectores del Consejo Nacional Electoral deben repensar muy bien lo que van a hacer. Igualmente, los jueces, los magistrados de los órganos jurisdiccionales del país, que de alguna manera han tenido una actitud genuflexa, los fiscales que han en cierta medida colaborado y se han prestado a la cantidad de violaciones de derechos humanos que se han cometido contra ciudadanos venezolanos y tenemos los ejemplos más recientes, que simplemente lo que están haciendo es apostar por la recuperación de la libertad y la democracia. Toda esa arremetida que hemos visto contra dirigentes políticos, contra grupos, todo eso, bueno, pues todo eso eh, es un crimen gravísimo y ellos tendrán que pensarse si van a mantenerse en esa posición que los hace cómplices de esos crímenes. Entonces, yo creo que son esas instituciones fundamentalmente, Fuerzas Armadas, Consejo Nacional Electoral, Poder Judicial, Ministerio Público y quienes de alguna manera participan en todo esto para tratar de dar un punto final a la tragedia que han vivido los venezolanos durante más de 20 años. William, tú has mencionado un número determinado de instituciones en las que habría que afincar muchísimo la óptica hoy día. La Fuerza Armada, de alguna manera, uno observa que cuando se ha acentuado el proceso y ya está casi por terminar, de alguna manera en la Fuerza Armada ha habido como un mínimo recogimiento en particular, pero no así, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral. Los tribunales tampoco, de alguna manera, se han desbocado porque se anunciaba una serie de medidas para eliminar inclusive la tarjeta de la mesa de la unidad y que en el tribunal iba a cursar ese proceso, pero finalmente tampoco se dio ese paso. O sea que si uno observa a la Fuerza Armada, al Tribunal Supremo, de alguna manera han contenido un tanto su disposición a respaldar de manera grosera y abierta lo que el régimen pretende. Pero sí observo, como dices tú, que en el CNE no ha habido claridad porque se ha permitido la violación de la norma en distintos aspectos. Y la Fiscalía, por su lado, tampoco ha actuado en consecuencia. O sea, que hay dos instituciones que para mí son las que han tenido una conducta mucho más despreocupada frente a lo que el régimen pretende. Por el contrario, se muestran como comprometidos 100%. Entonces, frente a esas dos instituciones, ya tú hablaste del CNE, pero la Fiscalía no ha tomado ni una acción concreta, ni siquiera con respecto al pretendido atentado contra María Corina Machado, no ha dicho una palabra sobre las detenciones arbitrarias de dirigentes
de 20 Venezuela y de otras organizaciones. Entonces, o sea, allí hay dos organismos que yo quiero que me los califiquen y si de alguna manera están expuestos a que en la Corte Penal Internacional también entren ellos como corresponsables de lo que pueda pasar después del 28. Bueno, es así, ¿no? Es así. Desde que se conoció el resultado de las primarias eh, el año pasado y de la victoria rotunda de María Corina Machado, se puso en marcha una estrategia de persecución feroz en contra de dirigentes de esa organización política, en contra de ciudadanos que de alguna manera participaban o colaboraban con las actividades de María Corina Machado. Y bueno, pues empezamos este año con aquellos inventos de un supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro en el que involucraron a personas completamente honestas y simplemente eh, eh, por el hecho de ser disidentes del régimen, las pusieron y las llevaron a la cárcel, a Rocío San Miguel, a los directivos los jefes de la estrategia del equipo de María Corina Machado están asilados en la universidad, perdón, en la embajada De de Argentina, sí. Argentina. Hay una cantidad de personas a las que se ha detenido simplemente por colaborar con los desplazamientos de María Corina. Gente que ha cometido el gravísimo delito de atenderlas en un restaurante o darles algún tipo de facilidades, un transporte o lo que sea. Bueno, eso. Los que intervienen en ese delito, que sepan que es un crimen de persecución política y que las Por eso detenciones yo que hago se han hincapié, producido por eso yo hago y que las hincapié, detenciones, sí, ¿cómo? por eso yo hago hincapié en el CNE y en la Fiscalía, que ninguno de los dos a quienes compete tomar decisiones y exhortar al respecto lo han hecho. No. Es que ellos han mantenido y esa actitud los hace evidentemente colaboradores, los hace cómplices, coautores, pero ya no solo porque no se peca por acción, se peca por omisión. No ha salido ni siquiera una queja del Ajá. Consejo Nacional Electoral para tratar de establecer un equilibrio en las relaciones en las que se está celebrando y desarrollando una campaña electoral. Pero bueno, todo eso se va a dirimir, si Dios quiere, el domingo 28 de julio. Sí, eh, yo te hacía esta observación porque 3 meses antes de que se iniciara la campaña electoral, Karim Khan estuvo en Venezuela y se reunió con el fiscal, se reunió con el presidente Maduro, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional y con el CNE, no sé si se reunió porque tal vez no lo recuerdo. Pero de todos modos, habíamos quedado claros en que esa presencia y la instalación de la Comisión de la Fiscalía y de la Corte Penal Internacional en Venezuela iba a morigerar un poco la conducta de estos organismos, iba a advertirles temprano mismo dónde estaban los errores para que los corrigieran. Y esa acción tampoco se ha visto a la práctica. La gente ayer decía, ¿qué pasó con Karim Khan? Lo leía yo ayer en un medio Mira, internacional. la fiscalía, José Antonio, está completamente clara Ok, en en lo que está pasando en Venezuela y está haciendo el seguimiento de todo el proceso, ¿verdad? La fiscalía, lo que pasa es que simplemente está recopilando toda la información para que esa información sea la base y el sustento. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende un evento electoral para, para suministrarle como fuente de poder base a una organización criminal para que siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno, no te preocupes que de todo eso tiene conocimiento, pero al milímetro, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ahora yo te hablaba, José Antonio, y te invitaba a que habláramos vamos a hablar en positivo, vamos a hablar de que el escenario puede cambiar realmente. El trabajo de María Corina ha sido apoteósico y puede que el 29 tengamos una situación diferente.
Ok. Entonces, ante esa situación, hay que estar preparado, hay que entender qué es lo que representa lo que representaría un triunfo del Mundo González, ¿verdad? Y cuáles son los escenarios. Ese va a ser el momento en el que de manera real, con los pies en la tierra, podamos pensar en escenarios reales, ¿no? Ok. Yo he estado leyendo, últimamente he estado leyendo muchas opiniones, ¿no? Hay gente que lo hace con el mejor propósito y la mejor buena voluntad. Pero mira, el país no admite paños calientes. O sea, si la solución pasa por paños calientes, pronto el problema se nos va a repetir. Y Exacto. pareciera que no terminamos de entender qué es lo que ha ocurrido en Venezuela. Mira, no ha habido un momento en la historia de Venezuela, en los últimos 200 años, te estoy hablando de prácticamente 3 siglos, Sí. 3 siglos de nuestra historia, De la un creación de la momento, República como tal. un momento más trágico, un momento más dramático, un momento más grave que lo que hemos vivido durante todo este proceso. Han sido 20 y tantos años de crimen, además, crimen orquestado, dirigido, estratégicamente ordenado desde las más altas cúpulas del poder. Eso se llama crimen de lesa humanidad, que ha causado dolor, ha causado situaciones, ha generado situaciones que yo creo que los venezolanos, eh, bueno, pues nunca conocieron durante todo este tiempo. Mira, Bueno, déjame yo he decirte, hablado con gente. déjame decirte una cosa. Yo que tengo 80 años, no las había visto. Bueno, es que ni tú con 80, ni que tuviera Ni 180 mi mamá ni mi tampoco. papá me hablaron tampoco de cosas parecidas. Tampoco, tampoco. Mira, José Antonio, no hay en el continente americano, no ha habido en el continente americano una situación más terrible que la que ha vivido Venezuela. Yo he hablado con colombianos, con argentinos, con chilenos, les pregunto, ¿cuántas personas salieron de Argentina o salieron de Chile o salieron de Colombia? No llegan nunca a los 8 millones de Claro, venezolanos cierto, que han cierto. salido del país. Mira, en Venezuela hemos visto imágenes que solo son comparables con las imágenes que se vieron de hambre de los niños comiendo en la basura, de situaciones tan terribles que solo se ven en los países que han sufrido guerras terribles. Sí, ¿Ves? Eso no se ha vivido en ningún otro lugar en América. Y eso no se resuelve con paños calientes. claro. Ahora, Mira, William, lo de la incongruencia, hay quien te dice, pero si Venezuela era un país rico, ¿cómo pasó eso? Bueno, eso pasó porque además de los crímenes de lesa humanidad y además del narcotráfico y del cartel de los soles, ¿sabes? ¿Sabes que ha existido un saqueo? La palabra propia para calificar lo que ha pasado con Venezuela es la palabra saqueo, que es lo que hacen las fuerzas contendientes cuando toman una población, derrotan al enemigo y destrozan por completo una localidad y una ciudad. sí, La saquean. A Venezuela, estos señores la han saqueado. Entonces, con ese balance, tenemos que ser muy serios. Mira, muy serios. Los problemas de Venezuela no se... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después o el 29? Del 29 a enero faltan 6 meses. ¿Qué se sí, va a permitir? Que los cambios se manejen con una asamblea en manos de los partidarios del régimen o con unos jueces y fiscales que son afines al régimen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir que se adelante la entrega al gobierno? Mira, lo de Venezuela, José Antonio, pasa necesariamente por una constituyente. Hay que desmontar esa constitución chavista. Esa constitución la hizo Chávez para su conveniencia. O sea, no podemos permitir una constitución bueno, pues en la que han ocurrido situaciones terriblemente perversas, como que las Fuerzas Armadas estén
al servicio de una parcialidad política, donde se adoctrine a los niños en unas líneas ideológicas de pensamiento determinado, donde se destruya una empresa, nuestra empresa matriz como Petróleos de Venezuela, y se cometa un crimen tan feroz como el que se cometió con los trabajadores petroleros, por ejemplo, Sí, o que se cometan crímenes de lesa humanidad y nuestra constitución y nuestra legislación no tiene prevista los tipos penales para castigar esas conductas. Entonces, mira, nosotros tenemos que ir a una reestructuración del Estado, que sea una reestructuración profunda. Tiene que contemplar, por supuesto, la reestructuración del Poder Judicial. El Poder Judicial, ese Poder Judicial ha sido bueno, pues yo creo que uno de los peores males que ha sufrido el país, ¿no? Con jueces que han actuado en absoluta connivencia con el régimen, postrados y sometidos. ¿Te acuerdas con aquello de en el Tribunal Supremo, ¿no? sí, De aquello de Chávez no se va, sí, ¿te sí, acuerdas? sí. Bueno, entonces todo eso amerita que nosotros reflexionemos de verdad, pero no sobre planteamientos como el que está proponiendo Petro, ¿no? Que además a Petro eso se lo hace un comunista español que está aquí, que fue el que hizo los tratados de paz de la FARC con Sí. el gobierno colombiano, y lo de Lula. No, tendremos que buscar una salida venezolana, pero venezolana que sea del calado suficiente para evitar que este drama que hemos vivido se vuelva a ocurrir. Y perdóname ya para terminar, Sí, hay experiencias, José Antonio, mucho, no solo en América, aquí en Europa, hay experiencias de transiciones exitosas, donde se han tomado decisiones de Estado, y se ha logrado el paso de una dictadura férrea a una democracia prolongada. Eso ha ocurrido, y la experiencia yo las tengo muy cerca y las claro. conozco, ¿no? Entonces yo por eso te decía, José Antonio, que estos días son claves para nuestra vida política, nuestra vida social, para el destino de nuestro país, para nuestra libertad y para nuestra democracia, ¿no? No, sin duda alguna, William, yo estoy clarísimo que eso es lo que todos estamos esperando, no solamente en Venezuela. Hay la percepción de que en América Latina toda, pues hay una preocupación grande por lo que ha pasado en Venezuela, y hay gobiernos que no quieren que eso se repita en sus propios territorios y están de alguna manera coadyuvando a discreción, pero yo sé que están coadyuvando. Pero quería cerrar el programa contigo hoy con una consideración particular. Para llegar a esa transición de la que tú hablas y los cambios que se requerirían para que el gobierno nuevo en las primeras de cambio pueda marchar sin contratiempos, se requiere primero que haya medidas ejemplarizantes para los que han cometido los desmanes. Tiene que haber alguno o uno o varios que de alguna manera pongan de manifiesto esos hechos de justicia verdadera para que el pueblo pueda creer y acompañar a plenitud a los que van a encargarse ahora de la reinstitucionalización. Bueno, tú sabes que los crímenes de lesa humanidad, José Antonio, No no prescribe, prescriben y exacto. están en manos de la Corte Penal Internacional. O sea, no pueden ser objeto de ningún tipo de negociación y no puede establecerse un régimen de transacciones que perjudiquen y lesionen los derechos de las víctimas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente y espero que Claro. lo tengan presente. Y otra cosa a la que no tenemos que tenerle temor es a cambiar esa constitución, a darnos una constitución que nos permita que no se puedan producir esos terribles errores que se han producido. Esa constitución que llaman bolivariana es mentira. Mira, de Bolívar no tiene absolutamente nada, porque es una constitución socialista, chavista, ¿verdad? Ujú. Y te voy a decir una cosa, Bolívar no tuvo nada que ver con Marx. Cuando Bolívar murió, en 1830, Marx tenía 12 años.
O Sí, sea, jamás pudo ser la constitución de Bolívar, pudo ser una constitución socialista. exacto. Entonces, eso simplemente ha sido una constitución hecha a la medida de Chávez que les ha permitido cometer todos estos desmanes y lograr el apoyo ese incondicional de las Fuerzas Armadas a una parcialidad política. Eso jamás podrá volver a ocurrir. Los militares tienen que entender que ellos cumplen una función social y que esa función estaba perfectamente definida en nuestra Constitución del 61. Y en la vida de los pueblos libres y democráticos, la función de las Fuerzas Armadas es muy clara y muy definida. No pueden servir a los intereses de grupos o de partidos, ¿no? Entonces no tengamos miedo. Vamos, yo creo que eso es algo importante que tendremos que hacer, ¿no? Bueno, cuando tú dices no tengamos miedo, al pueblo está demostrando que no lo tiene, que no lo perdió, que por el contrario lo dejó atrás y está actuando en consecuencia. Pero aclárame una cosa, por ahí ha habido algunas personas que asoman la posibilidad de que se pudiera estar negociando para Maduro y su gente una puerta franca para después de las elecciones si el resultado fuese contrario a él. Pero esa puerta franca, yo siento que no encaja en lo que en contra de él está cursando en la Corte Penal Internacional, porque justamente, como tú has dicho, los delitos que se le atribuyen no prescriben. Entonces, ¿cuál es esa puerta franca? ¿De qué se habla allí? ¿Qué se pretende decir con eso? Obviamente, una salida política. Tú sabes que existe ese refrán, al enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Sí, Pero puente de plata en el convencimiento de que esos señores son los responsables de eso que estábamos describiendo hace un momento, ok. de la peor tragedia que ha vivido ningún pueblo americano, de la peor tragedia que hemos vivido en nuestros últimos 200 años. O sea, Venezuela hace 200 años estaba saliendo de la guerra de la independencia. Sí, Bueno, señor. desde aquel entonces nunca antes se habían vuelto a vivir situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido en estos 20 años. Entonces, esos señores tienen que entender que ellos son los responsables, han sido los autores, coautores, cómplices y sobre todo los que han maquinado la política de Estado que ha permitido privar intencionalmente de alimentos y medicinas a la población para que tuviera que salir huyendo del país. 8 millones de personas o más de 8 millones de personas. Nunca antes había ocurrido en América algo parecido. Ninguna de las situaciones que hemos estado comentando han tenido esa magnitud. Así que yo creo que ellos, independientemente de lo que pase, van a ser obviamente señalados, y cuando se les capture van a tener que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Te redondeo para terminar algo que creo que te lo envié y lo leí por allí, de una cantidad de militares retirados que dijeron que un pronunciamiento reciente de Maduro sobre una, un baño de sangre y no sé qué cosa, se inscribía dentro de una instigación al delito y a la rebelión. Estaba instigando y en consecuencia de eso está penado. Lo decían unos ex militares. Y otro me dice, y en Venezuela va a hacer falta en la primera de cambio una especie de pequeño plan Marshall para recuperar. Fíjate que eso es algo que me recuerda también mucho lo de, por ejemplo, la reestructuración del Poder Judicial, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta a los magistrados que están en el exilio y nadie les pregunta y nadie les consulta cómo se va a hacer para reordenar un poder Eh, judicial, reestructurarlo para permitir que en Venezuela pueda volver una justicia independiente. Y estos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que están en instituciones y que son instituciones interesantísimas porque mantienen su amor por Venezuela, porque son responsables y porque entienden perfectamente eso que me estás diciendo. Esas amenazas para tratar de crear angustia y temor en el venezolano, pero como amenazas constituyen crímenes, delitos, instigan al odio, exacto. instigan
instigan a crear una situación peligrosísima en el país, ¿no? Entonces, a ellos hay que también escucharlos con mucha seriedad, ¿no? Y entiendo que aquí volvemos al principio, que ante todo eso hay que mantener la calma, hay que mantener la serenidad. Es la mejor manera de ayudar a María Corina para que todos lleguemos al 28 y el 28 se produzca lo que todos deseamos, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar. Nosotros, de todos modos, todavía tenemos algunos días de aquí al 28 para tocar todos estos temas con los especialistas de cada materia. Y en eso andamos con la academia, inclusive la estamos convocando de manera persistente porque tienen mucho que aportar para la reinstitucionalización. Docentes de altos quilates, pues que están en algunas comisiones de trabajo. María Corina tiene un equipo de internacionalistas y de varias áreas especializadas trabajando con ella. Y yo creo que el objetivo se va a alcanzar y ojalá pues que tengas tiempo para el 28 o el 29 podamos hablar de nuevo para ya visualizar las cosas de manera más concreta. Te agradezco muchísimo tu tiempo, William, sobre todo que tú tienes mucho que decir y es mucho lo que los venezolanos tendrán que oírte cuando corresponda cambiar las cosas porque tú has sido quien ha motorizado en la Corte Penal Internacional de alguna manera los trámites que de alguna manera permitirán que se haga justicia. Muchas gracias, José Antonio. Mira, simplemente reiterarte que en Sisibén, desde hace una semana, nos hemos, en una reunión extraordinaria, nos hemos declarado en estado de alerta, ¿no? De alerta y estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, preparados y dispuestos a colaborar con el pueblo venezolano en esta lucha heroica, histórica por recuperar su democracia y su libertad. Así que estaremos en contacto seguramente. Seguro. Un abrazo. Un Pues fuerte que abrazo. nosotros lo hemos hecho, el canal de la diáspora, para todos los que de alguna manera pues quieran comunicarse con nosotros y expresar sus pareceres y lo que cada quien pueda aportar. En un momento dado pues también lo vamos a seguir canalizando por aquí porque necesitamos que esta transición dure lo menos posible y que empecemos a tener normalidad a corto plazo. ¿Ok? Gracias por tu Muy bien. tiempo, William Cárdenas. Buenas tardes, José Antonio. Un Gracias. abrazo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.